Vamos a hablar ahora sobre los orígenes de Roma, la capital de Italia, en Europa. Al mirar un mapa se reconoce rápidamente en Europa una península con la forma de una bota rodeada por los mares Mediterráneo y Adriático. Esta península es Italia. Al norte están los nevados Alpes, una cadena de altas montañas que separan Italia del resto de Europa, y los Apeninos, una cordillera menos elevada, recorren la península. Como Italia está al sur de Europa, tiene un clima muy agradable. Las altas montañas al norte la protegen de los fríos vientos del norte, y muchas de las plantas que en los países más del norte solo pueden crecer en invernaderos, en Italia crecen de forma natural. Naranjos y almendros, camelias y granadas, todo está cubierto de frutas y flores, y tanto la viña como el olivo dan sabrosos frutos en esta hermosa tierra. El suelo es tan rico que la gente no tiene que trabajar muy duro para tener buenas cosechas, y como el cielo suele estar despejado, pueden estar fuera de casa casi todo el año. Como el clima es tan agradable, la tierra tan fértil, los cielos tan azules y las vistas tan hermosas, a los viajeros les ha gustado siempre visitar Italia y hablar de todos los encantos que han experimentado. No es de extrañar, por tanto, que mucha gente fuera a asentarse allí, y es fácil de entender que todo el país estuviera ocupado hace ya mucho tiempo. Hace tantos años que nadie es capaz de decir exactamente cuándo, Italia estaba ya habitada por un pueblo que, a juzgar por lo que hemos oído de ellos, debe de haber vivido primeramente en Asia Central. Estas gentes probablemente sufrían de gran presión demográfica en su país, por lo que abandonaron su tierra natal en busca de buen pasto para el ganado y un territorio fértil donde pudieran vivir. Viajaron día tras día, y al llegar finalmente a las grandes montañas, algunos de ellos las subieron para ver qué había al otro lado. Cuando contemplaron los verdes valles de Italia y vieron cuán hermoso era el país, se lo dijeron a sus compañeros y todos se apresuraron a cruzar las montañas. Esta gente viajaba a pie con sus familias, su ganado y todos sus bienes del hogar, y al principio eran probablemente de una civilización no muy avanzada. Sin embargo, poco a poco aprendieron a construir casas, a cocinar la comida, a hacer cerámica rudimentaria con la arcilla que encontraban en los valles, a hilar y a tejer la lana de las ovejas y a hacer ropa con ella. Aunque al principio cada familia vivía por su cuenta, pronto cayeron en que si varias familias se unían, podían cultivar el suelo mejor, cazar más fácilmente y, ante el peligro, defenderse los unos a los otros. Así, varias familias formaban una tribu al mando del hombre más fuerte e inteligente, a quien elegían como líder. Estos líderes seleccionaban el mejor sitio para asentarse, decidían qué hacer en tiempos de guerra y de esa forma se fueron convirtiendo en los caudillos o reyes de sus tribus. Había un puñado de estos pequeños reinos repartidos por toda Italia, y conforme la gente prosperaba económica, social e intelectualmente, iban ocupando más y más tierra. Lo más probable es que los romanos descendieran de una de estas tribus. Con el tiempo su ciudad llegó a ser la mayor del mundo y se han escrito muchas historias sobre ello, pero ninguna de ellas comenzó hasta varios siglos tras la fundación de Roma. En los primeros siglos no se registraron los hechos de aquel distante pasado, y cuando llegó el momento, lo mejor que pudo hacerse fue escribir las historias que habían sido transmitidas de padres a hijos y conservadas de esa forma durante generaciones. Probablemente estas historias fueron cambiando de contarse una y otra vez y fueron hilándose y creciendo en detalles por pura conjetura. Pero lo principal de las historias era aceptado como verdadero y fue creído por todos durante años. Ahora veremos la historia desde el principio tal y como los propios romanos la contaban y la creían. Muchos de estos sucesos, especialmente los primeros, nunca ocurrieron realmente, pero nadie es capaz de saber con exactitud dónde termina la leyenda y comienza la realidad histórica. Y si te interesa el mundo clásico, deberías conocer la historia completa. En los días en que los griegos estaban luchando contra Troya, aquella gran ciudad en Asia Menor que llevaban asediando 10 años, los pueblos de Italia estaban divididos en varios reinos pequeños, entre los cuales estaban los etruscos y los latinos. Los etruscos ocupaban la parte del norte de Italia, la parte de arriba de la bota, y llamaban a su país Etruria, mientras que los latinos vivían más hacia el sur en un territorio llamado Lacio.
Cada uno de estos reinos tenía su propio líder o rey al que el pueblo obedecía. El rey del Lacio por aquellos días se llamaba Latino. Tenía una bella hija llamada Lavinia y en cuanto tuvo edad suficiente para casarse, pensó en buscarle un buen esposo. Una noche el rey latino soñó que los dioses de su país venían y le hablaban diciéndole que se asegurara de dar su hija en matrimonio a un extranjero que harían llegar hasta el Lacio. Cuando Latino se despertó, se inquietó en gran medida, pues su mujer estaba convencida de que Lavinia había de casarse con Turno, un rey vecino. La mujer pronto convenció a Latino de que permitiera ese compromiso, pero él insistía en que el matrimonio debía posponerse por un tiempo. Mientras todo esto ocurría, la ciudad de Troya finalmente cayó en manos de los griegos. Los valientes troyanos fueron atacados por la noche y solo unos pocos de ellos lograron escapar a la muerte. Entre estos se encontraba un príncipe llamado Eneas. Su padre era Anquises, primo del rey de Troya, y su madre era Venus, la más hermosa diosa. Como Venus no quería que su hijo muriera con el resto de los troyanos, se le apareció durante la terrible noche en que los griegos entraron a escondidas en Troya y saquearon y quemaron las casas. La diosa le hizo ver que la resistencia sería fútil y le dijo que huyera de la ciudad con toda su familia. A Eneas lo habían criado para obedecer el mandato de los dioses, así que abandonó la lucha y se fue corriendo a su casa. Entonces se puso a su anciano padre a hombros, cogió a su pequeño hijo Julo de la mano y le dijo a su mujer y sirvientes que lo siguieran. Este pequeño grupo de fugitivos logró huir de la ciudad, donde las llamas estaban ya alzándose por todas partes y, al abrigo de la oscuridad, llegaron hasta un templo cercano. Allí se detuvieron a descansar y Eneas contó a sus acompañantes para asegurarse de que estaban todos. ¡Qué desdicha cuando se dio cuenta de que su amada esposa había desaparecido! Volvió a toda prisa a la ciudad en llamas y la buscó por todas partes, llamándola a voces a pesar del peligro. Finalmente se topó con alguien que le dijo que su mujer había muerto y que ella deseaba que él escapara a un país mejor, donde había de fundar un nuevo reino y donde una nueva esposa debía tomar su lugar y volver a hacerle feliz. Entristecido, Eneas se volvió al templo, donde vio que a sus seguidores se les habían unido otros cuantos que habían logrado escapar sin ser vistos entre el humo y la oscuridad. Los llevó a un lugar seguro y no mucho después aquel pequeño grupo de leales troyanos zarpó y todos prometieron obedecerle y seguirle a donde quiera que fuera. Las naves fueron a la deriva durante un largo tiempo, pues Eneas no sabía dónde había de fundar su nuevo reino. 2 veces intentó asentarse, pero las 2 ocurrió algo que se lo impidió. Finalmente le pidió consejo a su padre Anquises, un sabio y piadoso anciano que se había llevado consigo las estatuas de los dioses cuando abandonó su casa y los tenía consigo en el barco. El anciano dijo que las consultaría al respecto y les ofreció un sacrificio. A la noche siguiente, Eneas soñó que los dioses le hablaban para decirle que debía ir a Italia, la tierra desde donde hacía mucho tiempo sus ancestros habían ido a Troya. Por tanto, navegaron rumbo al oeste, aunque estaba vaticinado que en el camino habían de sufrir muchas penalidades antes de que pudieran llegar a Italia, y también que no serían capaces de asentarse hasta que se comieran los propios platos en los que se servía la comida. Como Eneas era un hombre valiente, la expectativa de una terrible hambruna no le llenó el corazón de desesperación, y con calma navegó en busca de un hogar. Hay casi infinitas islas en esa parte del Mediterráneo, por lo que los barcos nunca llegaban a perder de vista tierra. Paraban de vez en cuando, pero Eneas no se atrevía a sentarse en ninguna parte, pues pensaba que los dioses se oponían a ello, y siempre ordenaba a su gente volver a embarcar para proseguir el viaje. Los troyanos ya estaban exhaustos de tanto navegar, pero apreciaban tanto a Eneas que lo siguieron de buen grado, aunque les habría gustado hacer su casa de alguna de las islas que visitaron. Tras muchos días de navegar por las azules aguas del Mediterráneo y tras muchos sufrimientos en las diferentes islas donde iban parando a descansar, Eneas y sus compañeros llegaron finalmente a la isla de Sicilia. Esta isla, como se ve en los mapas, es un trozo de tierra de 3 picos cerca de la punta de la bota de la península de Italia. Mientras los troyanos estaban descansando ahí, el viejo Anquises murió y Eneas lo enterró. En cuanto completó los ritos funerarios, Eneas se preparó para volver a hacerse a la mar
pues sabía que aquel no era el lugar donde debía fundar su nuevo hogar. Por desgracia para Eneas, algunos de los dioses que su gente había venerado por tanto tiempo se habían irritado con todos los troyanos. Fueron estos dioses quienes los hicieron sufrir mucho y uno de ellos ahora les echó encima una terrible tempestad. Las olas y los feroces vientos vapuleaban las naves de aquí para allá y algunas de ellas se hundieron. Las otras habrían acabado destrozadas y todos los hombres a bordo habrían muerto si otra divinidad no hubiera interferido en favor de Eneas, pues de repente hizo que se calmara aquella horrorosa tormenta. Los vientos eran tan salvajes, tanta la oscuridad y tan cegadores los relámpagos que Eneas había perdido el rumbo. Cuando la tormenta terminó, navegó hasta la tierra más cercana y llegó a la costa de lo que hoy en día llamamos Túnez, pero él no sabía dónde estaba. Por tanto, mandó a sus compañeros que se quedaran en los barcos mientras él iba a tierra adentro con un único hombre, el leal Acates, que siempre iba con él pues era su fiel amigo. Así estos dos hombres emprendieron el camino y con cuidado fueron explorando el país a donde habían llegado, tratando de encontrar a alguien que pudiera decirles dónde estaban. No tardaron mucho en encontrarse con una hermosa mujer, que realmente era Venus, la madre de Eneas, disfrazada. Había ido hasta allí para decirle a su hijo todo lo que tenía que saber sobre el lugar donde habían desembarcado y para darle buenos consejos, pero al principio ella no quería que él la reconociera. Por tanto, Venus comenzó a hablar con Eneas como si fuera una desconocida y en respuesta a sus preguntas dijo que habían llegado a África, cerca de la nueva ciudad de Cartago. Esta ciudad, le dijo Venus a Eneas, estaba gobernada por Dido, una hermosa reina que también había llegado desde la costa de Asia, pero desde un lugar al sureste de la destruida ciudad de Troya. Su marido había sido asesinado por el hermano de la propia Dido y ella había huido de noche en uno de sus barcos, llevándose todos sus tesoros, pues sabía que su hermano no tardaría en tratar de matarla a ella también. Muchos de sus leales súbditos la siguieron, jurando que se asentaría donde ella deseara y prometiendo ayudarla a fundar un nuevo reino del que ella sería reina. Cuando Dido llegó a la costa de África, cerca de la presente Túnez, y vio la hermosura de aquella tierra, quiso asentarse allí, pero los nativos se negaron a venderle la tierra en la que había de construir la ciudad. Ella trató de convencerlos, en vano, y finalmente dio con una astuta estratagema para hacerse con la tierra. Así pues, les preguntó si estaban dispuestos a venderle la tierra que ella pudiera cubrir con la piel de un único buey. Ellos estaban dispuestos a desprenderse de un poco de tierra a cambio de una buena cantidad de dinero, por lo que hicieron el trato. Sin embargo, ¿cómo debieron sorprenderse cuando Dido apareció con una piel de buey cortada en finísimas tiras con las que pudo rodear una gran extensión de tierra que ahora le pertenecía según el trato? Entonces Dido empezó a construir inmediatamente una hermosa ciudad sobre la que hablaremos más adelante. Eneas, siguiendo el consejo de Venus, se dirigió a la recién fundada Cartago. Allí fue recibido hospitalariamente por la hermosa reina, que les dio la bienvenida a él y a sus compañeros en el palacio. Una vez allí, Eneas le contó todo sobre el largo asedio de Troya, la toma de la ciudad, su huida durante la noche, sus largas travesías por el mar y su naufragio cerca de la ciudad. Estas historias interesaron muchísimo a Dido, y durante casi un año tuvo de invitados a los troyanos en el palacio. Como ella se había enamorado de él, le habría gustado tenerlo allí por siempre, pero los dioses habían decidido que Eneas había de volver a zarpar y un día le enviaron órdenes claras de que debía marcharse cuanto antes. Eneas sabía que Dido haría todo lo posible por retenerlo en Cartago, así que se escabulló mientras la reina dormía sin tan siquiera despedirse de ella. Cuando Dido despertó y preguntó por él, los barcos de los troyanos apenas podían verse ya en el horizonte. Apesadumbrada por la marcha de Eneas, Dido tomó la decisión de acabar con su propia vida. Dio órdenes de poner en una gran pila todo lo que Eneas había estado usando durante su estancia y entonces le metió fuego con su propia mano y tras apuñalarse a sí misma, se echó sobre las llamas, donde murió. Aunque hoy tenemos otra percepción de acabar con la propia vida, en la antigüedad la gente consideraba un acto de gran nobleza suicidarse en determinadas situaciones límite. Eneas y sus compañeros, tras abandonar Cartago, ahora iban de vuelta a Sicilia, donde visitaron la tumba de Anquises tras un año de su muerte. Para mostrar respeto por la memoria de su padre,
Eneas celebró unos juegos fúnebres como era costumbre entre los troyanos. Los hombres compitieron en carreras, en boxeo y en tiro con arco, y los niños hicieron una especie de simulacro de competición a caballo. Cuando terminaron los juegos, los troyanos fueron recorriendo la costa de Italia por un tiempo hasta que finalmente llegaron a la desembocadura del río Tíber. Cuando Eneas vio el hermoso país que se extendía ante él, mandó a sus hombres remontar el río y ya al atardecer desembarcaron para preparar la cena. Hicieron una especie de tortas y, como no tenían platos, Julo propuso que las usaran como platos. Todos se sentaron en torno al fuego y Julo, que estaba muerto de hambre, no tardó en comerse su ración de carne, e inmediatamente se comió la torta que había usado como plato. Mientras se tragaba el último bocado, gritó: «¡Qué hambre tenía! Me he comido incluso el plato en el que estaba servida la comida». Ante esas palabras, Eneas saltó sobre sus pies y gritó que al fin se había cumplido la profecía y que ahora podían asentarse en el hermoso país al que habían llegado. Al día siguiente fueron recibidos por Latino, el rey del Lacio, quien tras oír su historia se acordó de su sueño y le prometió a Eneas que le daría a su hija Lavinia en matrimonio.